Bueno, en la anterior auxiliatura habíamos visto los componentes, o mejor dicho, quienes conforman, quienes, qué componentes de red conforman las redes de computadoras, ¿no? Habíamos visto dispositivos finales, quiénes son los dispositivos finales o también llamados hosts. Habíamos visto quienes actúan como dispositivos, quienes realizan el papel de dispositivos intermedios. Habíamos visto en qué rol operan estos dispositivos de host. Habíamos visto entre dos modelos típicos, el modelo cliente-servidor, modelo punto a punto. Habíamos visto también tipos de redes por su tamaño, cómo se clasifican, etcétera, etcétera, ¿no? Esos dispositivos finales y esos dispositivos intermedios nosotros los podemos simular con Packet Tracer. En la descripción va a estar un enlace en el cual hay un tutorial sobre cómo instalar la última versión, diría yo, del Packet Tracer, o la versión actual del Packet Tracer. Ahorita va por la, si no me equivoco, por la 8.2 en adelante, ¿no? Si ustedes quieren trabajar, simular con estas versiones actualizadas, la 8.2 en adelante, el tutorial va a estar en la descripción. Ustedes lo pueden leer, lo pueden ver. Y si no desean esta versión actualizada, también pueden hacer uso del otro, o de la otra versión, digamos, comunitaria, estudiantil, que es el Cisco Packet Tracer Student, ¿no? La cual es una versión ya antigua, 6.2, muy antigua, pero para hacer las prácticas está bien, ¿no? Entonces, en este simulador nosotros podemos ubicar a los dispositivos finales en este espacio de acá, en esta botonera, donde se ubican exactamente en la sección de dispositivos, o mejor dicho, en device. En el botón en device, si nosotros hacemos clic, podemos hacer uso de distintos dispositivos finales, ¿no? O también llamados host, ¿no? Antes de desplegar, también explicarles que habíamos hablado también, si no me equivoco, en la anterior auxiliatura de diagrama de red o topología de red física y lógica. En este simulador nosotros podemos ver ese asunto, tanto desde el punto de vista lógico y también desde el punto de vista físico, ¿no? Voy a desplegar estos dispositivos finales en primer lugar desde el punto de vista físico, ¿ok? Desde el punto de vista físico. Y luego lo vamos a observar o representar o ver desde el punto de vista lógico. Desde el punto de vista físico, entonces, ¿cómo sería desplegar los dispositivos finales? Veamos. Tenemos una máquina, pero primero acá para un diagrama de red físico, debería yo desplegar una mesa para poner los dispositivos aquí, o mejor dicho, no, a ver, un momento, sí, está bien, ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a desplegar primero con este botón en el lado superior, en la mano derecha. Vamos a crear un rack, un gabinete, en el cual vamos a desplegar los dispositivos intermedios, y los dispositivos finales los vamos a colocar en mesas para ver la diferencia, ¿no?
Listo. Voy a poner, listo, ya está. Entonces voy a colocar una PC, voy a colocarla por acá. Vamos a desplegar una laptop. Vamos a desplegar un servidor, que es una computadora, ¿no? También un servidor Meraki, una impresora, por ejemplo. Podemos desplegar también teléfonos, etcétera, ¿no? Dispositivos que van a cumplir el papel de host o dispositivos finales, ¿no? Entre otros. Entonces, también nos da la posibilidad de escoger algunos dispositivos entre los dispositivos finales, dispositivos que podrían estar en un domicilio, ¿no? Dispositivos de una ciudad inteligente, dispositivos a nivel corporativo industrial, dispositivos como paneles solares, medidores, etcétera, ¿no? Para esta práctica, entonces, lo que es de nuestro interés, básicamente, para iniciar, podría ser estos dispositivos que hemos desplegado, en el cual nosotros, si hacemos clic, o mejor dicho, si hacemos clic encima de ellos, o mejor dicho, si ponemos el cursor encima, podemos ver cierta información. Por ejemplo, de la PC puedo ver el nombre del dispositivo, el modelo del dispositivo, los puertos que goza el dispositivo, donde dice port, tiene 2 puertos, Fast Ethernet 0, puerto Fast Ethernet 0, y tiene un puerto Bluetooth, ¿no? Ya sea físico o lógico, ¿no? También tiene o muestra el parámetro link, que muestra el estado, si está activo o desactivado, activado, desactivado, habilitado o deshabilitado. Otro campo, dirección IP y dirección IP versión 6, ¿no? También nos informa la dirección MAC, la dirección física de esos 2 puertos, ¿no? También nos muestra información como la gateway, el servidor del nombre de dominio, si tuviera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo para los demás dispositivos, la misma información de estos dispositivos finales. Encima, si yo paso el cursor encima del servidor, tenemos también cuenta con un puerto Fast Ethernet. De la misma manera el servidor Meraki, de la misma manera la impresora, etcétera, etcétera. El teléfono también, ¿no? Veamos, si nosotros hacemos un zoom, podemos ver detalles con más precisión, como si fuera en la vida real, de forma física, estos dispositivos, ¿no? Ahora, si yo quisiera desplegar dispositivos intermedios, o antes de desplegar dispositivos intermedios, ¿cómo se verían estos dispositivos finales de forma lógica? Veamos, si hacemos clic acá, podemos ver estos dispositivos, ¿no? Lo vamos a ordenar, a ver, de esta manera. Listo. En la parte superior, en el lado izquierdo, en esta ventana, en esta botonera que estoy señalando, podemos hacer uso de ciertas herramientas. Aquí podemos, por ejemplo, desplegar un rectángulo, o dibujar un rectángulo, dibujar una elipse, dibujar distintas formas asimétricas, todo con el objetivo de poder hacer un orden en nuestro diagrama lógico para segmentar, dividir ciertos segmentos de red o grupos de dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? También podemos dibujar una línea, también podemos poner una nota para realizar anotaciones, etcétera, etcétera. Vamos a poner en este caso un rectángulo. En este caso podría poner yo voy a elegir un color, a ver, un color verde, y
Uy, me salió al revés, no quería ese color. Voy a deshacer. A ver cómo deshago. Ahí ya está, listo. Luego voy a escoger que el color de fondo sea otro, este de acá, y el color de la línea del borde, outline color, sea negro, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Con la nota yo voy a poner un nombre, digamos, de información que diga dispositivos finales, ¿no? Así como habíamos visto desde el punto de vista físico, ciertos detalles, podíamos ver detalles de cada uno de esos dispositivos, también al poner el cursor encima, nosotros podemos hacer clic tanto desde el punto de vista de diagrama físico o lógico, podemos hacer doble clic en cada uno de esos dispositivos y accedemos a ciertas configuraciones, ciertas pestañas de configuraciones, ¿no? Podemos ver módulos que podemos implementar en la PC, módulos físicos, así como también en una pestaña de configuración podemos acceder a ciertas configuraciones, podemos ver las interfaces, podemos ver en qué modo está el direccionamiento IP, si está en modo estático o en modo dinámico. Podemos configurar la puerta de enlace determinada, el servidor DNS, etcétera, ¿no? Tanto para el direccionamiento IP versión 4 como el direccionamiento IP versión 6. Podemos ver también las interfaces con las que cuenta esta computadora. Podemos asignarle la dirección de esta manera, ¿no? Podemos habilitar el puerto, deshabilitarlo, escoger el ancho de banda, escoger el modo de transmisión y podemos modificar la dirección MAC también, ¿no? De la misma manera, el Bluetooth tiene sus propios parámetros de configuración si lo requerimos, ¿no? En la pestaña Desktop podemos ver muchas opciones en las cuales para las prácticas que nos interesan la materia sería la configuración de IP para poder asignar una dirección IP versión 4 o versión 6 en este caso a esta computadora, la dirección de la máscara, ¿no? La puerta de enlace, etcétera, ¿no? De cada interfaz, ¿no? Recordemos que a qué nos referíamos con interfaz. En la anterior asignatura habíamos dicho que una interfaz es la configuración lógica de los puertos físicos, ¿no? En este caso el puerto físico Fast Ethernet 0 de esta computadora, ¿no? Además de esta configuración IP vamos a hacer uso también de la terminal. En este caso la terminal de esta computadora se presenta así. Si nosotros queremos acceder o conectarnos a través de un puerto consola de otro dispositivo intermedio, si lo queremos configurar de esa manera, que es la manera en la cual vamos a realizar en el laboratorio 123, ¿no? A final de semestre, ¿no? Para nosotros entrar al modo o a la consola de esta computadora, nosotros nos dirigimos al Command Prompt para poder consultar o ejecutar ciertos comandos como los ya conocidos: configuración de IP, poder ver información de registro ARP, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo caso sucede para la laptop. Si yo hago doble clic izquierdo en la laptop, en este dispositivo de la laptop, accedo también a ciertos módulos de configuración, poder ver de manera global las interfaces, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo con el servidor. Bueno, en el servidor podemos también, a diferencia de las computadoras, podemos
escoger este servidor, qué tipo de servicio va a dar, ¿no? Cómo va a operar este servidor, si va a ser un servidor de FTP, de transferencia de archivos, un servidor de mail, un servidor NTP, un servidor AAA de autenticación, un servidor syslog, un servidor DNS, servidor de nombre de dominio, servidor TFTP, servidor DHCP o servidor HTTP, que no es un servidor web, ¿no? También podemos acceder a la configuración IP de este servidor y de la misma manera establecer una terminal, ir a su consola de comandos, etcétera, ¿no? Lo mismo con el servidor Meraki, de la misma manera. En la impresora lo único que podemos hacer es asignarle una dirección IP de manera estática o dinámica, nada más. No tiene consola ni terminal, así que esa sería la diferencia. Y en el caso del teléfono, bueno, a mí aquí me parece que no está encendido, veamos a ver. Bueno, con este teléfono nosotros debemos conectarlo para poder operar, ¿no? Entonces, de esa manera consistirían los dispositivos finales en el simulador. Ahora lo que vamos a desplegar serían los dispositivos intermedios, donde ubicamos los dispositivos intermedios o los dispositivos de red intermedios, pues lo ubicamos en la paleta de abajo, acá, donde dice Network Device, ¿no? En esta paleta se nos aparece o se subdivide en distintos dispositivos. Los dispositivos Network Device o dispositivos de red se subdividen en routers, switches, hubs, dispositivos inalámbricos, firewall y etcétera, emulación de una WAN, ¿no? Una simulación de una WAN. Voy a desplegar un router, por ejemplo, lo despliego acá. Bueno, lo he desplegado en el gabinete, en el rack. Ahora voy a desplegar un switch, por ejemplo, un switch 2960. Ahí podemos observar de forma física estos equipos. Vamos desplegando un switch multicapa, es decir, que opera en capa 2 con protocolos de capa 2 y capa 3. Despleguemos un hub. Despleguemos un router inalámbrico. Uy, ¿qué pasó? Bueno, el router inalámbrico no es montable en el gabinete, así que lo vamos a poner en la mesa, o se me puso automáticamente en la mesa. Despleguemos un punto de acceso, un access point y un firewall, por ejemplo, ¿no? Estos dispositivos de intermediarios, de red intermedios, permiten, habíamos dicho que permiten la interconexión de los dispositivos o entre los dispositivos finales, ¿no? Entre origen y destino, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esto se observa desde el punto de vista lógico. Veamos acá. Listo. Listo. Listo, ¿no? Ya está. Entonces, si yo despliego, voy a seleccionar otro color, naranja, ¿no? Voy a poner un círculo, por ejemplo, acá, listo. Y voy a poner una nota diciendo que estos son los dispositivos intermedios, ¿no? Estos dispositivos intermedios, o estos van a ser los dispositivos intermedios con los cuales vamos a poder conectar estos dispositivos finales, ¿no? Esto desde el punto de vista lógico, como habíamos visto, la representación simbólica
de estos dispositivos, de estas dos clases de dispositivos, es de esta manera, ¿no? Se las ve de esta manera. Ahora, de la misma manera, así como podíamos ver ciertos parámetros de configuración de estos dispositivos finales, también podemos hacerlo en los dispositivos intermedios. Si nosotros ponemos el cursor encima, por ejemplo, de este router, voy a poder ver el nombre del dispositivo, el modelo del dispositivo, los puertos que cuenta este dispositivo, en este caso el router, la dirección MAC, la dirección IP asignada y si los puertos en qué estado están, ¿no? Si están habilitados o deshabilitados, es decir, up o down, ¿no? En este caso todos están en estado down, están caídos, están deshabilitados, están desactivados, ¿no? Si yo hago doble clic izquierdo en este router, aparecerá varias pestañas de configuración. En este caso, los módulos que yo puedo agregar en estos espacios empty, vacíos, en este router para asignar. Digamos, si quisiera yo incrementar la cantidad de puertos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera asignar un puertos seriales, digamos, puertos seriales, en este caso, este módulo HWIC2T, estaría yo incrementando puertos seriales a este router, ¿no? Para este propósito yo tendría que primero apagar el router. Para eso me dirijo al lado de esta es la parte trasera del router, esta es la parte delantera del router. Si yo hago un zoom más cercano, puedo ver que en la parte delantera del router está el switch de encendido y apagado, ¿no? Si yo primero tendría que apagarlo para luego asignar un módulo de puertos seriales, en este caso. No es Fast Ethernet, es un puerto serial. Si yo lo asigno, puedo asignar varios, digamos, esos voy a usar. Luego vuelvo a encender el dispositivo y ya estaría yo, digamos, si yo cierro esto y vuelvo a pasar el cursor encima, podemos ver que se nos despliega información y también diferenciamos que se han asignado o se han incrementado, han aparecido nuevos puertos, ¿no? Estos nuevos puertos se trata de los puertos seriales. En realidad son 4 puertos seriales que hemos implementado a través de la asignación de esos módulos. Serial 020, serial 021, serial 030 y serial 031 son los nuevos puertos que hemos asignado y en el cual podríamos nosotros también hacer uso de esos puertos, ¿no? Si en caso necesitáramos más puertos, ¿no? Además de eso se puede hacer en la parte física, en la parte de configuración. Nosotros podemos observar configuración de parámetros de enrutamiento del router y de switching, por si queremos ver algunos parámetros de VLANes y también de sus interfaces. Podemos ver información de las interfaces, de los puertos físicos, es decir, la configuración lógica de estos puertos físicos de las cuales cuenta este router, como ser las interfaces Gigabit Ethernet y las interfaces centrales, ¿no? Cada interfaz presenta una configuración IP para asignar y unas máscaras, ¿no? Lo mismo con la interfaz serial. Ahora, podemos asignarlo de esta manera, como también lo apropiado o lo que se estudia en la materia es la posibilidad, la práctica de asignar, configurar ciertos parámetros de estos equipos mediante la línea de comandos, mediante la interfaz de línea de comandos de estos equipos, ¿no? Entonces la interfaz de línea de comandos la tenemos acá, la ubicamos en la pestaña donde dice clic, en la cual nosotros vamos a poder configurar, ¿no? Mediante ciertos comandos, una cantidad determinada de comandos, cómo queremos administrar los equipos, ¿no? De la misma manera, el switch que tenemos acá, si hago yo doble clic se me va a desplegar lo mismo, casi de la misma manera. Nos permite observar
también de esta forma una vista física en la parte delantera y trasera del switch. La parte trasera del switch sería este lado de abajo, donde tenemos el cable de alimentación, tenemos un puerto consola por el cual nos va a poder administrar y configurar el switch desde un punto de vista físico, ¿no? O así como lo vamos a hacer en el laboratorio 123. Y en la vista delantera, el lado delantero de la cara delantera de este equipo, están los puertos, ¿no? Los 24 puertos que goza este switch, ¿no? Así como también tenemos LEDs, como en la vida real, indicadores de ciertos parámetros, ¿no? Esto también se puede ver aquí en el diagrama de red físico, de la misma manera, ¿no? Si yo hago doble clic encima e inspecciono la parte delantera, la parte trasera me mostraría lo que acabamos de ver, ¿no? De la misma manera en el router puedo ver la parte trasera, acá está, cable de alimentación, el switch de apagado y encendido, y la parte delantera donde están los módulos, puertos de conexión, ¿no? De la misma manera, el switch multicapa, el cual también goza de 24 puertos Fast Ethernet, si nosotros ponemos el cursor encima, y 2 puertos Gigabit Ethernet, ¿no? Podemos ver acá, con los mismos parámetros de representación, IP address, enlace, el estado del enlace, a qué VLAN pertenece, en este caso los switches. Cada puerto podemos configurarlo a qué VLAN puede pertenecer. Cada interfaz tiene su propia dirección MAC, etcétera, etcétera, ¿no? La diferencia entre estos dos switches es que el primer switch, el switch con nombre switch 0 o el switch modelo 2960, es decir, este de acá es un switch que trabaja solo a nivel de capa 2, capa de enlace de datos, y el switch multicapa modelo 3560 es un switch que trabaja, realiza tareas de capa 2 de enlace de datos y capa 3 de red, ¿no? Luego tenemos un hub, el cual presenta antes de pasar a hablar del hub, o no olvidarme de decir que el switch multicapa puede realizar también, o se le puede configurar, podemos configurar configuración de enrutamiento, ¿no? Así como si se tratase de un mismo router, ¿no? Eso también. Y así sucesivamente podemos entrar a la ventana de configuración de un hub, en este caso, de un punto de acceso, en este caso, viendo todos sus puertos, y de un firewall, ¿no? Ahora podemos ver también los diferentes medios de red en los cuales en el simulador podemos ubicarlo en la paleta en la botonera inferior de abajo, al lado izquierdo, donde está denominada o tiene por nombre conexiones, en el cual acá podemos hacer uso de varios medios de red que habíamos visto en la anterior auxiliatura. Si yo despliego con este botón en donde estoy señalando, voy a crear un tablero para poder desplegar esos cables, por ejemplo, para que de forma demostrativa, física, puedo desplegar un cable de consola. Este cable de consola en el laboratorio 123 lo vamos a ver como un cable que en uno de sus extremos va a tener un puerto, si no me equivoco,
RJ45 para entrar al puerto consola de los dispositivos, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, acá si yo quiero ver la parte trasera del router, bueno, en este no veo en este caso, disculpen, en este caso este router modelo 2911, el puerto de consola, acá podemos ver console, este puerto está ubicado en la parte delantera de este router y es el cual nosotros vamos a usar un cable de consola que en el laboratorio 123 uno de sus extremos tiene el puerto, tiene un conector, RJ45 y se va a conectar a este puerto, ¿no?, de consola. Ahora en el otro extremo de ese cable, en el laboratorio 123, es un conector serial RS232 DB9, el cual nosotros no podemos conectarlo a nuestras máquinas. Para eso hacemos uso de un conversor, de un adaptador USB a serial RS232 DB9, ¿no? Para de esa manera nosotros hacer una operación, de esa manera nosotros poder configurar, administrar estos equipos intermedios desde un dispositivo final, ¿no? En este caso, en el simulador lo conectamos de esta manera. Observemos, a ver, yo hago clic en el cable, voy a apuntar en el puerto consola, por ejemplo este router, lo conecto y me dirijo a la computadora, por ejemplo, que tenemos por acá. Aquí está. Y voy a escoger el puerto RS232, ¿no?, que es un puerto serial, tiene un conector serial. En este caso nuestras laptops actualmente no poseen de ese puerto, por lo tanto es la necesidad de nosotros tener ese adaptador, ¿no?, el cual estoy mencionando. Entonces yo al conectarlo ya podría yo acceder a la configuración. Podemos ver acá, desde esta computadora podría yo acceder a la configuración de este router, ¿no? ¿Cómo configuro este router sin tener acceso a ese router? Mediante esta computadora, ¿no? Yo tendría que dirigirme a la terminal y desde acá yo ya puedo configurar desde la computadora, configurar el router, ¿no? Si tuviera el router algunas credenciales para poder, antes de configurar, unas credenciales de usuario, algún login, tendríamos que nosotros ingresar esas credenciales, que es el caso en de los equipos que tenemos en el laboratorio, que se tienen en el laboratorio, en el cual tienen unas credenciales que están pegadas, encima del dispositivo, están con un papel pegado, ¿no?, que nos proporciona la información del usuario y la contraseña, ¿no? Bueno, a ver qué más. Entonces esta era la función del cable de consola, lo tenemos acá, es el primero, de acá. El segundo sería, esta es la representación física, ¿no? La representación física. La representación lógica del cable de consola, ¿cómo sería? Vamos haciendo clic, sería así, ¿no?, de esta manera. Y vemos que en la parte de conexiones, el cable de consola, la representación simbólica del cable de consola se realiza de esa manera y lo tenemos en pantalla, ¿no?, que va desde la computadora hacia el router, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro cable, otro medio de red que disponemos acá en este simulador? Sería el cable directo, ¿sí? El cable directo. ¿Por qué cable directo? Porque en sus dos extremos está la misma combinación o secuencia de colores, ¿no? Cumple el estándar TIA
568 que existen como estándar 568 TIA 568A y TIA 568B. ¿Ok? Entonces, para que sea un cable, para reconocerlo como un cable directo, ¿ok?, ambos extremos de los conectores debe hacer uso de un solo estándar, es decir, de una sola norma. O bien en los dos extremos trabajamos con la norma TIA 568A en ambos extremos, o trabajamos en ambos extremos con la norma B, ¿no? No podemos trabajar, si queremos hacer uso de un cable directo, no podemos trabajar de tal manera de que un extremo trabaje con la norma A y en el otro extremo con la norma B. Eso estaría incorrecto y eso sería otro tipo de medio de red, ¿no? Para un cable directo, la norma debe ser la misma en ambos extremos, ¿no? Si se tratase de un cable cruzado, allí sí, ambos extremos del cable cruzado tienen que hacer uso de normas diferentes. Es decir, si en un extremo yo acomodo los pines o los colores, un formato de colores, un código de colores que trabaje con la norma A, en el otro extremo debe trabajar con la norma distinta a la anterior. En este caso sería la norma B. Si el primer extremo, si en este lado yo trabajo con la norma B, en el otro extremo trabajaría con la norma A, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Para que de tal manera sea un cable cruzado, ¿no? Entonces, cable directo lo reconocemos acá en el simulador como Copper Straight Route, y para cable cruzado como Copper Crossover, ¿no? El punto de vista lógico, eso se ve de esta manera: cable directo y cable cruzado, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer uso de un cable del cable de fibra, pues sería este de acá. Esta sería la representación física, y la representación lógica se vería de esta manera, ¿no? También podemos disponer de un cable telefónico. Si no me equivoco, estos usan conectores RJ11 en la vida real. Cable coaxial, cables seriales, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros cables más, ¿no? Cables para Internet de las cosas, cable USB también disponemos. Esto como se ve desde el punto de vista lógico, de esta manera, ¿no? Cable coaxial, cable telefónico, cables seriales, cable octal, cable para Internet de las cosas y cable USB. Ahora, si yo quisiera conectar dispositivos intermedios entre sí, yo debo usar, o mejor dicho, si yo quisiera conectar dispositivos intermedios con dispositivos finales, ojo, estoy diciendo dispositivos intermedios con dispositivos finales, pues usaría un cable directo. Es decir, vendría a esta PC, por ejemplo, que es un dispositivo final, haría clic en un cable directo que es el Copper Straight Route, vendría y lo conectaría acá, o mejor dicho, apuntando en el puerto Fast R, aquí lo conecto. Esto desde el punto de vista físico, ¿no?
Vengo, busco el router y busco uno de sus puertos Ethernet, veamos. Aquí tenemos 3 puertos gigabit Ethernet. Vamos a hacer uso de este, por ejemplo. Y listo, ¿no? Así se vería la conexión. Como sería desde el punto de vista lógico, de esta manera, ¿no? Esta PC, a ver, lo voy a poner acá. Ahí. Esta PC conectada hacia el router mediante sus puertos Ethernet, ¿no? Un cable directo, ¿no? Ahora, si yo quisiera conectar un dispositivo intermedio entre sí, puedo hacerlo con un cable directo. Por ejemplo, quisiera conectar el router con un switch, podría hacerlo con también un cable directo. Desde el punto de vista lógico, podría asignarlo de esta manera. Hago clic acá en el cable, el tipo de cable directo, selecciono el router y selecciono una de sus interfaces, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a escoger el puerto Gigabit Ethernet o la interfaz Gigabit Ethernet 02 y voy a hacer clic en el switch. Puedo seleccionar cualquiera de los puertos de preferencia o como tengan costumbres de trabajar. En este caso voy a escoger la puerto Fast Ethernet 01 y de esa manera, ¿no? Ahora, si yo quisiera conectar, esta sería la conexión de dispositivos intermedios entre sí, pero de distinto tipo, ¿no? Este es un dispositivo intermedio router y este es un dispositivo intermedio switch. Ahora, si yo quisiera conectar dispositivos intermedios del mismo tipo, es decir, un router con otro router, yo debería conectarlo nos vamos a conexiones con un cable cruzado, ¿no? Entonces hago clic en cable cruzado y lo conecto entre sí, ¿no? Escojo el puerto Gigabit Ethernet que está libre y selecciono el otro router al que lo quiero conectar en alguna de sus interfaces, ¿no? Ahora, si yo quisiera conectar estos dos switches entre sí, también de la misma manera, como son del mismo tipo, debería yo hacer uso de un cable cruzado y de la misma manera conectarlos, ¿no? Ahora, si yo quisiera conectar un switch a en este caso, a ver, digamos, por ejemplo, una laptop, tengo que hacerlo o puedo hacerlo con un cable directo, repito. Entonces selecciono acá la interfaz Fast Ethernet de esta laptop, por ejemplo, y selecciono alguno de sus puertos de este switch, ¿no? O sea, Fast 02, digamos, ¿no? Fast Ethernet 02. Esta leyenda que vemos acá por encima son el nombre de las interfaces de los equipos que están siendo utilizados. En este caso, de esta computadora Fast Ethernet 0, de la interfaz que está siendo usada en esta computadora. Lo mismo en esta laptop, en este router Gigabit 01 Ethernet está siendo usado para este sentido, Gigabit Ethernet 00 está usado para este sentido de acá que estoy señalando. De la misma manera en este switch está siendo usado para ese sentido, ¿no? Vemos que se enciende un LED rojo y un LED verde, significa que da a entender que cuando está en color rojo no hay comunicación y cuando está en verde sí hay comunicación de forma correcta, ¿no? Cuando está en rojo significa que puede haber un error en la configuración o el enlace está apagado, la interfaz está apagada o deshabilitada, y cuando está en verde pues todo lo contrario, ¿no? Bueno, entonces
De esa manera nosotros podemos ver, manipular en el simulador, ¿ok? Desde el punto de vista físico, lógico. Miren, podemos ver todas las operaciones que hemos hecho acá. Los cambios realizados en el lado lógico, podemos verlo en el lado físico, ¿no? Ahí podemos ver que en el router se ha asignado unos cables que conectan con el switch. Por ejemplo, si hacemos zoom, si ponemos el cursor encima, vemos que el dispositivo origen es el switch y está conectado a el switch 0 y el dispositivo destino, source device, es el switch 0 y destination device es el switch 1. Es decir, el segundo switch que habíamos asignado acá, el switch 1, acá está teniendo por nombre switch 1, switch 0. Eso también, olvidé decirles que a medida que incrementemos y despleguemos los dispositivos, se van a renombrar como router 0, router 1, etcétera, etcétera. De la misma manera con los switches, por defecto nosotros podemos cambiarle el nombre a nuestro antojo si queremos, o simplemente trabajar así, ¿no? Y lo que está encima de eso está el nombre del modelo del equipo, ¿no? 2960 en el caso del switch, 2911 en el caso de este router, ¿no? Lo mismo también podemos hacerlo en los dispositivos finales, ¿no? Tanto así como en los dispositivos intermedios. A ver, otra cosa más. Entonces esos cambios habíamos dicho que se puede ver acá desde el punto de vista físico, ¿no? A la laptop habíamos visto que habíamos conectado una interfaz, es decir, a ver, podemos ver este enlace de esta laptop que está conectada a este switch, faz 0 a faz 02 del switch 0. Desde el punto de vista físico se puede ver desde acá, ¿no? Faz 0 de la laptop se va al switch. ¿A qué switch? Veamos, si ponemos el cursor encima, se va al switch 0. Entonces ubiquemos el switch 0. Ubiquemos el switch 0. El switch 0 acá está, es este de arriba, y el cable que venía de la laptop se conecta acá, ¿no? Este puerto se llama, denominado faz R02 del switch 0, ¿no? Que lleva la laptop, ¿no? Entonces este es un cable directo el que se ha hecho uso, ¿no? Entonces acá físicamente están representados los cables directos como color verde y los cables cruzados como color naranja, ¿no? Pero ya expliqué la diferencia de esos dos cables. También lo vamos a ver en el lavatorio 123 cómo se observan realmente, para no confundirlos, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacer en las siguientes auxiliaturas diferentes ejercicios con esto cuando ya estemos en la capa 3 en adelante, ¿no? Digamos, para hacer un adelanto, una de las topologías que podemos hacer muy básicas, una LAN por ejemplo, podríamos desplegar dispositivos finales, PC, laptop, servidor, dispositivos finales conectadas hacia un dispositivo intermedio. Los intermedios lo podemos ubicar en Network Device, vuelvo a repetir, a través de un switch, ¿no? Listo. Como los conecto, me voy a conexiones y hago uso de los cables cruzados, ¿no? Cable directo, selecciono la interfaz, cable directo, selecciono la laptop, su interfaz, selecciono el switch, su interfaz, de la misma manera, y cable directo, selecciono su interfaz y de esa manera. Listo. Ahí tenemos una LAN estrella, topología estrella. Ahora si nosotros quisiéramos, obviamente este sería un diagrama al cual necesita que se le configure, que se haga una configuración de direccionamiento IP, ¿no? Para que exista la comunicación, ¿no? Eso lo vamos a ver en la capa 3. No me voy a adelantar todavía a cada uno de estos dispositivos finales para que la red pueda funcionar, ¿no? Ahora
si nosotros quisiéramos enrutar el tráfico fuera de esta LAN, pues necesitaríamos de un dispositivo intermedio llamado, en este caso, de los routers. Si desplegamos uno, lo tendríamos que desplegar de esta manera y lo conectamos con otro cable directo entre el switch y el router, ¿no? Listo. Entonces aquí que podemos ver que el switch nos permite la interconexión de múltiples dispositivos finales, el cual podemos enrutar todo ese tráfico de estos dispositivos finales hacia otras redes si quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, si yo despliego o si yo quiero conectar hacia otra LAN donde van a haber otros dispositivos finales, ¿no? Tendría más o menos esta forma, ¿no? Ahora miren, acá tenemos la conexión de dos routers, lo vamos a hacer con un cable cruzado, ¿no? Listo. Aquí tenemos una LAN. Por ejemplo, aquí tendríamos una LAN. Aquí tendríamos otra LAN. Uy, me colgó. ¿Qué pasó? Algo pasó. Aquí tendríamos otra LAN. Esta sería la LAN 1, LAN 2. Y decíamos que múltiples LANes sería, o el conjunto o la interconexión de múltiples LANes sería una WAN, ¿no? Entonces de esta forma podríamos armar ciertos diagramas de red. En este caso, este sería un diagrama de red lógico, donde vemos la información de los puertos, el nombre de los puertos y el direccionamiento IP si estuviera configurado, ¿no? Entonces, para que todo este diagrama de red tenga, o su funcionamiento sea correcto, se necesita realizar una configuración de direccionamiento, así como también una configuración de enrutamiento. ¿Por qué enrutamiento? Porque a la LAN 1 debemos configurar y enrutar el tráfico para las demás LANes a la que queramos que se comunique. En este caso queremos que se comunique con la LAN 2 y de la misma manera de forma viceversa. Si la LAN 2 queremos que se comunique con otras LANes, en este caso la LAN 1 por ejemplo, debemos también configurarle el direccionamiento y el enrutamiento, ¿no? Eso. Bueno, entonces hasta aquí va lo de esta oscilatura. En la siguiente oscilatura vamos a ver qué protocolos, qué arquitecturas de red hacen posible toda esta comunicación, todo este proceso de comunicación a través de múltiples capas, modelos de referencia, OSI, TCP/IP, procesos de encapsulación y desencapsulación, unidades de datos de protocolo, etcétera, 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 ¿no? También cómo trabaja el direccionamiento que hemos mencionado a nivel de dirección MAC, a nivel de dirección IP, es decir, a nivel de capa 2 de enlace de datos y a nivel de capa 3 de red, ¿no? Entonces, nos vemos después.